Profesora Violeta, muchas gracias por recibirnos en su casa. Hoy vamos a recordar un poco la historia de su vida, de su profesión, de cómo fueron los años en la Universidad Nacional de San Luis. ¿Cómo fue que llegó a trabajar en la institución? Bueno, en primer lugar quiero agradecer la presencia de ustedes y haberme incorporado al programa este que están desarrollando acerca de los profesores que tuvimos alguna importancia, relevancia desde el punto de vista docente y investigación en la universidad. Así que muchísimas gracias. Estoy dispuesta a contestar a tus preguntas. Entonces, la primera pregunta que se refiere a cómo me incorporo yo a la docencia en la Universidad Nacional de San Luis. Bueno, esto tiene una larga historia. No sé cuánto tiempo tengo para poder contestar, pero lo que debo decir es que yo estudié filosofía, la carrera de filosofía en la Universidad de La Plata y fui expulsada siendo docente en la carrera de filosofía después de haber hecho mi carrera de formación en docencia, en investigación durante años después que me recibí y finalmente vengo a vivir a San Luis por razones familiares y en ese momento en que yo llego todavía estábamos en la dictadura cívico-militar en ese momento, porque yo vengo a vivir en el año 82, en el invierno del año 82 y llegué a San Luis y me acuerdo que ese día soplaba un chorrillero tremendo, cosa que me sorprendió y digamos tenía a mi hija en ese momento que tenía 1 año y medio y realmente no pudimos salir a pasear porque cuando yo intenté salir el viento del chorrillero nos llevaba. Bueno, en ese momento llegó a San Luis y yo tenía la recomendación de un profesor mío muy importante en el posgrado de la Universidad de La Plata, que es el profesor Mercado Vera, y que me había mandado con una carta para el profesor Plácido Horas. Pero yo no lo encontré al profesor Plácido Horas cuando lo busqué y además no podía realmente incorporarme de manera legítima, podríamos decir, según lo que estaba establecido en ese momento para los que estábamos expulsados de la universidad. Así que me contacté con el profesor Fermín Lucero y él me explicó cuál era la situación en ese momento y que bueno, que yo esperara a que realmente vinieran mejores tiempos. Bueno, poco después viene el retorno de la democracia al país y por cierto a la universidad. Y allí se produce un llamado a concurso para profesores para el ingreso de las carreras de la Facultad de Ciencias Humanas y yo me presenté y ahí gané la coordinación, ¿no? En lugar de unos profesores que habían estado antes y que venían, digamos, de la dictadura, con la dictadura militar, en la intervención a la universidad. Así que yo empecé a dictar filosofía con el retorno de la democracia y volví a hablar de filosofía en una universidad nacional, cosa que me produjo mucha emoción y mucha alegría. Y eso se lo manifesté a mis alumnos que en ese momento ingresaban a la Universidad de San Luis, que fue el primer grupo que ingresó a la universidad después del retorno de la democracia. Igual que yo retornaba a la universidad después de la democracia y mis alumnos ingresaban a la universidad con el retorno de la democracia. Eso es. ¿Y cómo eran esos espacios de clase? ¿Había lugar para todos? ¿Se buscaban otros? Bueno, en ese momento fue el retorno a la democracia en el país fue muy propicio y muy bienvenido por la sociedad. Realmente después de años bastante oscuros vinculados a la dictadura militar y a problemas de violencia, de guerrilla, etcétera, etcétera, volver a un espacio como fue la universidad para mí personalmente fue un desafío, más allá de que yo pensaba que iba a volver a la universidad después que me expulsaron y que me prohibían entrar a la universidad. Y mis alumnos ingresaban, es decir, casi todos muy jóvenes, que recién
egresaban de la escuela secundaria y con muchas aspiraciones y con muchas expectativas, porque lo que se esperaba era un aire posible de libertad. Y eso fue muy importante. Y de alguna manera, cuando gana Alfonsín las elecciones y asume el poder, lo primero que se va a conquistar o reconquistar fue la libertad en el campo educativo, que había sido absolutamente cercenada durante el periodo de la dictadura militar, ¿no? Entonces eso llenaba de expectativa y de esperanza a la gente, de modo que fue un espacio de mucha libertad y de ejercicio del pensamiento. Y volver a hablar de filosofía fue una afirmación de esa libertad. Libertad de pensamiento, libertad histórica, libertad del momento en que estaba viviendo la sociedad argentina. Fue muy importante. Eso es. Leí por ahí que sus clases eran multitudinarias, que a veces se dictaban hasta en los pasillos del edificio de Chacabuco y Pedernera o en el comedor universitario. Bueno, yo te cuento. Cuando yo empiezo con el ingreso, mis alumnos venían para ingresar a la carrera de psicología y de ciencias de la educación. Y en total serían más o menos 100 alumnos los que ingresaban. Y después rápidamente, digamos, cuando yo rindo el concurso para incorporarme a la cátedra de filosofía que había dejado la profesora Lilida Domo en su momento, y el profesor Patano también, que había estado a cargo de filosofía anteriormente, digamos que empiezan a ingresar estudiantes de otras carreras, porque yo, si bien concurso la cátedra de filosofía para psicología y ciencias de la educación, después ingreso también a los profesorados de educación especial y el profesorado de inicial. Entonces tomo todo ese espacio y ahí sí empieza a generarse esta cosa multitudinaria. Y realmente yo recuerdo que daba clases inicialmente en la ya concursada, mi especialidad, daba clases en el aula magna de Chacabuco y Pedernera. Y ahí prácticamente se ocupaba todo el espacio. Y había alumnos que se sentaban en los escalones de la sala, que había en la sala, y gente que estaba también parada y afuera. Y bueno, y después directamente empecé a trabajar por convocatoria de el ya elegido rector, que fue Alberto Puigmuller, en cursos de posgrado. Él me invitó a trabajar en el posgrado. Y él participaba en comisiones a nivel nacional para la formación de los posgrados, de los doctorados, como forma de capacitación y como complemento de la formación de lo que sería el grado. Y él me invita a participar en el posgrado. Y así empiezo a dictar cursos para el doctorado, para los doctorados de la Universidad de San Luis, que hacía muchísimos años que no se dictaba un curso de epistemología que era obligatorio para poder rendir las tesis de los que estaban haciendo el doctorado en ese momento. Y ahí me incorporo y bueno, ya la cosa se vuelve, digamos, se extiende, digamos, mi función de docente del grado al posgrado y empiezo a dictar el curso tanto en el grado como en el posgrado de epistemología. Empiezo a dictar la carrera para las carreras de doctorado y posgrado, las carreras de posgrado, epistemología. Y bueno, eso coincide con la institucionalización, digamos, de CONEAU como, digamos, acreditación y control de lo que serían todas las actividades de formación de posgrado, de las carreras de posgrado en las universidades nacionales. Por último, me gustaría que me diga con cuál de sus libros se siente más identificada. Acá tengo dos de los últimos, Filosofía y Universidad, y también Arte, Filosofía y Educación. Bueno,
En realidad los dos responden a trabajos y preocupaciones y pasiones que yo sostuve durante mi inserción en la universidad. Filosofía y universidad fue muy importante y constituye la culminación de trabajo que hicimos y que publicamos en su momento en un volumen conjunto que habían dirigido en su momento gente a la que yo había enseñado a trabajar y a publicar y además, como fueron Nora Fiesi y Elisa Neme, en un volumen que se llamó Filosofía y Universidad. Y en realidad se llamó Escuela y Filosofía, ese volumen. Y este volumen, Filosofía y Universidad, es como la culminación, que es un colectivo, que acá vamos a ver al final la fotografía y los currículos de los profesores de distintas universidades nacionales y algunas latinoamericanas que contribuyeron a la publicación. Nora Fiesi, que es colaboradora y coautora conmigo de este trabajo y que se había iniciado como tesista de aquel primer grupo inicial de alumnos de la carrera de Ciencias de la Educación, en este caso, que se habían incluido al trabajo de docencia e investigación de mis proyectos de investigación. Esta gente fue la que publicó conmigo, la que aprendió conmigo, la que aprendió a escribir, la que aprendió a publicar, la que aprendieron a hacer. Nosotros colaboramos muy activamente con un proyecto que fue del Laboratorio de Alternativas Educativas, que dependía de Ciencias Humanas, y que publicaba una revista que fue Alternativas, y que por acá están los volúmenes, se publicaron varios volúmenes, y nosotros fuimos los coordinadores del proyecto de investigación nuestro, junto con otros proyectos de la universidad, hicimos la publicación de algunos volúmenes de Alternativas. Fue muy importante Alternativas, muy importante, y realmente se publicó durante muchos años. La directora de todo esto fue Marisa Giordano, y yo dirigí una orientación o una versión de lo que sería Alternativas vinculada a prácticas de historia de la educación, que en ese momento inicialmente lo habían dirigido Ivo Manicevic, y después seguí yo. Cuando falleció Ivo, seguí yo con ese proyecto dirigiendo Alternativas, prácticas y historia de la educación. Y tenemos práctica, espacio pedagógico, y eso te lo puedo mostrar. Tengo varios ejemplares, tengo casi todos los ejemplares de la revista en la biblioteca que está en la otra sala. Hay varios, y se publicaron varios volúmenes, y se publicó todo esto hasta que Marisa Giordano, que estaba al frente del Laboratorio de Alternativas Educativas, se jubiló. Cuando se jubila Marisa, ahí digamos que esta versión que nosotros habíamos realizado de lo que eran las publicaciones vinculadas a educación, en la parte, digamos, vinculada a la parte más didáctica y más vinculada a las teorías y demás, y la parte más vinculada a la historia de las prácticas, había tomado este giro y se había realizado hasta que se jubiló Marisa Giordano. Fue muy importante. También fue muy importante mi influencia en la formación de algunos colegas míos que también se plegaron a la formación, como es Marisa Giordano, formó parte de mi proyecto de investigación, y ella dirigía una línea que estaba más vinculada a filosofía, epistemología y didáctica. Y bueno, y después yo, Marisa Ibi, que estaba en la parte de historia de la educación, que también se formó conmigo, y digamos la parte de las carreras también que estaban que habían incorporado la enseñanza de la filosofía en la formación de los estudiantes, y la epistemología, como es la carrera de comunicación social, en la que también intervenimos, biología, que también intervenimos. Es decir, que hice formación tanto en el grado, en el posgrado, como también en
en relación a la formación de mis colegas y de mis padres, que me ayudaron muchísimo y que me enseñaron muchísimo también. De modo que mi actividad tiene muchas cuestiones. Y respecto de los libros que resultan más importantes, yo te hablé de filosofía y universidad, que está vinculado a arte, filosofía y educación, donde yo cuento lo que significó la enseñanza de la filosofía con estos sistemas que nosotros fuimos incorporando a partir de los programas que hacíamos entre teatro y filosofía, cine y filosofía, donde trabajamos de manera alternativa y libre las cuestiones que trabajábamos también de manera sistemática en los programas oficiales que hacían a la formación en la carrera de los alumnos en el pregrado. Todo esto. ¿Y hay alguna frase de un autor que le guste mucho? Bueno, yo te voy a decir, los autores que yo he frecuentado desde la escuela secundaria, podríamos decir de los últimos años de la escuela secundaria, fueron Platón, fueron Heidegger y después en la carrera de filosofía fue Foucault. Digo que todo ese espacio recorrido desde la filosofía antigua, pasando por la filosofía moderna, por la filosofía contemporánea y demás, yo lo he abordado con la misma pasión. Y mis alumnos después me contaban que ellos jugaban apuestas a ver para poder apostar en relación a ver quién ganaba, en relación a qué filósofo yo prefería, y que no podían hacerlo porque yo cuando enseñaba a Platón lo enseñaba con una pasión tremenda, de la misma manera que cuando enseñaba a Foucault, que era un pensador del siglo XX muy prestigioso, y que realmente con la dictadura militar fue recuperado por la educación y por las carreras de filosofía y educación también. Yo los enseñaba todo con la misma pasión. Entonces ellos tenían esa duda, querían saber a qué filosofía yo adhería como, digamos, simpatizante o como realmente inclinada a la formación. Y yo con todos los filósofos enseñaba con la misma pasión. Y después tardíamente se fue definiendo, porque yo con los proyectos de investigación trabajé mucho con Foucault, y en todas las carreras trabajaba Foucault en educación, trabajaba Foucault en psicología, trabajaba Foucault en comunicación, sin ser Foucaultiana, porque nosotros queríamos usar el pensamiento de Foucault. Y eso de alguna manera yo voy contando todo en este último libro que publiqué de manera individual, Arte, Filosofía y Educación, más allá de que en estos programas colaboraron todos mis alumnos y mis colegas. Mis colegas también me ayudaron mucho. Bueno, esto fue. Yo hice un trabajo de la filosofía comunitario pluralista, podríamos decir, desde el principio. Profe Violeta, muchas gracias por recibirnos, por el tiempo, y muy pronto le vamos a estar compartiendo el trabajo realizado. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y realmente los felicito porque esto que ustedes están haciendo es un reconocimiento a los profesores de la Universidad de San Luis, a los que se iniciaron cuando esto era Universidad de Cuyo, siguió y se fomentó cuando Mauricio López viene como rector de la nueva Universidad de San Luis, por cierto, la Universidad de San Luis, y con los que vinieron después, todos los colegas míos con los que yo frecuenté cuando me ingreso en la Universidad de San Luis, fueron muchos profesores y algunos muy buenos, y dejaron huella. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias.